Hola, bienvenido al canal. Si te resulta de utilidad este contenido, te agradezco que le des a like y te suscribas, ya que me ayuda mucho a seguir creando más vídeos. Venga, vamos al lío. El enunciado del ejercicio dice: en el circuito de la figura el interruptor se encuentra en la posición A el tiempo suficiente para garantizar el régimen permanente. En el instante t igual a 0 pasa a la posición B. Calcular y dibujar la tensión en el condensador y la intensidad en la bobina para t mayor que 0. Vale. Observando el circuito vemos que el interruptor inicialmente estará en el punto A. Entonces habrá una fuente de corriente que hará pasar la corriente por la bobina y volverá a la fuente, ya que el condensador en régimen permanente actúa como un circuito abierto. Así que esta fuente estará como desactivada, se bloqueará en el condensador estará cargado. Y por el otro lado, pues la fuente de corriente alimentará la bobina, que actúa como un cortocircuito en régimen permanente. Cuando t es igual a 0, el interruptor pasará al punto B. Entonces tendremos en el régimen transitorio un circuito RLC serie en el que hay pues eso, un condensador y una bobina en serie. Por lo tanto, la respuesta transitoria será de segundo orden. Cuando el interruptor está en A, la tensión en el del condensador es de 10 voltios y la intensidad en la bobina de 1 amperio. Vamos a verlo en el circuito. Es decir, cuando el interruptor está en A, el régimen permanente hace que el condensador actúe como un circuito abierto. Entonces, esta fuente de tensión alimentará esta parte del circuito donde habrá 10 voltios y por el otro lado pues habrá 0 voltios, que será como en la Tierra. Y por la parte de la bobina pues esto estará así cerrado, por lo tanto el amperio de la fuente de intensidad circulará totalmente por la bobina, ya que actúa como un cortocircuito. Esta parte está abierta, no circula corriente. Vale. Cuando el interruptor pasa a B en t igual a 0, empieza el régimen transitorio y tenemos un circuito RLC serie con una fuente de intensidad y inicialmente tanto el condensador como la bobina estarán cargados. Pues calculamos la constante de amortiguación y la frecuencia de resonancia. La constante de amortiguación es R partido de 2L y nos queda 40 radianes por segundo. La L es 0,4 henrios y R, pues la resistencia del circuito serie, que es 32 ohmios. Por otro lado tenemos la frecuencia de resonancia, que es 1 partido de la raíz cuadrada de L por C. Vale, pues nos queda 302,6 radianes por segundo. Entonces, como la constante de amortiguación es menor que la frecuencia de resonancia, tenemos un circuito subamortiguado. Las raíces serán de esta forma, que nos queda menos 40 más parte imaginaria de 300 y menos 40 más parte imaginaria de menos 300. En el instante, vale, pasamos al instante en el que ya está el interruptor en la parte B y nos queda el circuito RLC serie. Vale, pues en el instante t igual a 0, por el límite de la derecha, los valores de la tensión en la bobina y de la intensidad en el condensador se calculan a partir de las condiciones impuestas por los elementos que almacenan energía. Entonces, pues la tensión en la bobina vendrá determinada, pues, por un lado, que esta fuente alimenta con 10 voltios a esta parte del circuito. Entonces, en la resistencia habrá una caída de tensión, en el condensador otra caída de tensión y en la bobina otra caída de tensión. ¿Cómo se calcula eso? Vale, pues por la continuidad en la bobina sabemos que circulará 1 amperio por el circuito. Como todo está en serie, por todo el circuito circulará 1 amperio. Entonces, pues ya podemos calcular la caída de tensión en la resistencia, que por la ley de Ohm es la caída de tensión igual a la intensidad por la resistencia. Es decir, si sabemos que circula 1 amperio y la resistencia es de 32 ohmios, pues hay una caída de tensión de 32 voltios. Y por otro lado, la condición de continuidad en el condensador
nos dice que si antes de que se cambiara la condición del circuito había una caída de tensión de 10 voltios, pues seguirá habiendo una caída de tensión de 10 voltios. Pues por lo tanto, si la fuente alimenta con 10, hay una caída de tensión de 32, aquí tendremos menos 22. Si hay otra caída de tensión de 10, menos 32, y tenemos que volver a 0, pues por lo tanto hay una caída de tensión de menos 32 voltios en la bobina. Este es el cálculo que se realiza aquí. Y bueno, la intensidad que circula por el condensador, lo que hemos dicho antes, 1 amperio por la condición de continuidad en la bobina. Entonces, después, durante el régimen permanente, que también tendremos este circuito, cuando t tiende a infinito tendremos que el condensador vuelve a actuar como un circuito abierto, por lo tanto no circulará nada de intensidad, pues por la bobina circularán 0 amperios. ¿Y qué caída de tensión hay en el condensador? Pues 10 voltios. Los 10 voltios de la fuente los tendremos entre los terminales del condensador. Eso es lo que indicamos aquí. Caída de tensión en el condensador cuando t tiende a infinito, 10 voltios. Intensidad que circula por la bobina cuando t tiende a infinito, 0 amperios. Entonces, durante el régimen transitorio, como es un circuito subamortiguado, como hemos dicho aquí, por eso se sabe, calculando previamente la constante de amortiguación y la frecuencia de resonancia y viendo que la constante de amortiguación es menor que la frecuencia. Vale, pues sabiendo eso sabremos que las variables seguirán una ecuación de esta forma. Entonces, a partir de ahí podemos calcular lo que nos falta, que en este caso es K1 y K2, las dos constantes. Empezamos con el condensador. La tensión en el condensador sabemos que cuando t tiende a infinito es de 10 voltios, lo hemos calculado antes. Y por otro lado, bueno, W omega A se calcula de esta forma y nos queda 300T. Entonces lo único que nos queda calcular es el K1 y K2, que se calcula con las condiciones de contorno para t igual a 0. Vale, pues en t igual a 0 sabemos que la tensión en el condensador es de 10 voltios y pues despejando aquí con t igual a 0, pues el seno se nos va porque el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, entonces nos queda K1 y e elevado a 0 es 1 también, entonces nos queda 10 más K1, es lo que tenemos aquí. Y la intensidad se calcula porque la intensidad del condensador es C, la capacidad del condensador, por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Que si hacemos la derivada nos queda esto de aquí, esto es C, y bueno, y sabemos que la intensidad es de 1 amperio por la condición de continuidad en la bobina, que nos obliga a que circule 1 amperio por todo el circuito. Resolviendo un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, nos queda que K1 es igual a 0 y K2 igual a 122,1. Pues sustituimos estos resultados aquí y tenemos esta ecuación de aquí abajo. La tensión seguirá una ecuación de esta forma y las unidades serán voltios. Tenemos que hacer lo mismo para la bobina. Cuando t tiende a infinito, el circuito se abre por el condensador y la intensidad que circula por la bobina es de 0 amperios, de ahí ese 0. Entonces, pues planteamos también de nuevo las condiciones de contorno para t igual a 0, que sabemos que por la bobina circula 1 amperio y lo mismo, el seno de 0 se va y e elevado a 0 es 1, por lo tanto nos queda que 1 es igual a K1. Y por otro lado, la tensión entre los terminales de una bobina es igual a L por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo, que nos queda esto de aquí, L es 0,4 henrios y pues nada, resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas queda K1 igual a 1, K2 igual a 0,133, que en este caso será negativo, corregimos. Vale, pues ya sustituyendo en la ecuación, esta de aquí arriba
Bueno, no, esa es la que hemos planteado para tensión. Esta que es la general. Vale, pues sustituyendo las constantes en la ecuación nos queda que la intensidad en el régimen transitorio será el coseno de 300t menos 0,133 por el seno de 300t y todo esto multiplicado por elevado a menos 40t con unidades de amperios. Y ya, por último, si dibujamos estas variables, tenemos que Vale, empezamos con la intensidad en la bobina. Antes del cambio de la condición en el circuito, teníamos un amperio en la bobina. Justo al cambiar a la posición A, la bobina empieza a descargarse hasta que se estabiliza en los 0 amperios, ya que como hemos visto, el circuito, cuando t tiende a infinito, se queda abierto y no circula nada de intensidad. Por otro lado, la tensión en el condensador, pues antes de cambiar la posición del interruptor tiene 10 voltios y cuando t tiende a infinito también tiene 10 voltios. Pero claro, durante el régimen transitorio, que se está descargando la bobina, se producen oscilaciones en ese voltaje, llegando a tener un pico de 109 voltios en el condensador. Y pues nada, se va oscilando hasta que se estabiliza en los 10 voltios que tendremos de nuevo en régimen permanente. Como siempre digo, si tenéis alguna duda o queréis sugerir algún ejercicio para resolver, podéis escribirlo en los comentarios o también podéis enviarme un correo. Saludos y gracias. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.